parámetro de unidad de medida, requiere de tomar un patrón que clarifique esa unidad de medida. Y ese patrón va a ser la moneda. Ahora bien, acá donde nos comienza a generar situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque esta moneda, ¿no?, va a hacer que confluya dos situaciones antagónicas que pueden suceder. Una es mantener esos valores expuestos bajo una unidad de medida que llamamos heterogénea o nominal, que ahora vamos a ver, u otra, establecer que esa unidad de medida, patrón de moneda, sea homogénea o ajustada por inflación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, como uno de los primeros parámetros a contemplar este modelo es la unidad de medida y decimos que la unidad de medida es la moneda, esa moneda va a poder ser o totalmente nominal o heterogénea, que es lo mismo, distintos nombres según los libros para que vean que estamos hablando de lo mismo. La unidad de medida va a ser heterogénea o nominal, que es lo que vimos nosotros hasta ahora. Ahora, cuando terminemos, digamos, de ver todos los parámetros, les voy a definir puntualmente el modelo, pero en cuanto a la unidad de medida es la que vimos hasta ahora, es la heterogénea, el valor nominal. U otro es tomar esa moneda, no a su valor nominal, sino a ese valor nominal también, pero ajustado por inflación, que es la unidad de medida homogénea. ¿Por qué digo esto, ajustado por inflación? Tengamos en cuenta que al establecer el modelo y este modelo tomar como base la moneda, te puede pasar dos cosas. Te puede pasar de que estés en un país o en un momento de estabilidad, país digo acá mismo Argentina, no me estoy saliendo, o que estés en un momento de inflacionario, que sería nuestro caso. Entonces, ¿por qué? Porque si no, estarías mostrando información con unidad de medida heterogénea o nominal, de los cuales después esa información, digamos, va a distar a lo que es la realidad, que justamente es lo que trata de contemplar ese modelo, si es que tenés inflación. Ahora bien, si es que tenés inflación y el modelo que tomás es unidad de medida heterogénea, no va a contemplar el proceso inflacionario. Ahora bien, si en vez de tomar como unidad de medida la heterogénea, tomamos la unidad de medida homogénea o ajustada por inflación, entonces en ese caso, ese modelo sí va a tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y la reexpresión de esos valores nominales ajustados a cierre, reexpresados a cierre, ¿no? Pero siguen siendo esos mismos valores del pasado. ¿A qué quiero decir con eso? Les hago un ejemplo. Supónganse que, no sé, la única situación que ocurre es una compra de una mercadería por 1.000 pesos en el mes de mayo. Algo ficticio, no hay otra cosa, bueno, no importa. En el mes de mayo se compró mercaderías por 1.000 pesos. Quiere decir que se incorporó al patrimonio del ente bienes de cambio. Si yo estoy en un modelo y supónganse que tenemos una inflación del 20% y cierro ejercicio contable en diciembre. Entonces, si estoy en un modelo que contempla la unidad de medida heterogénea o nominal, al cierre, yo los bienes de cambio los voy a exponer a 1.000 pesos. No importa lo que ocurra. Porque tiene esta unidad de medida,
no contempla el ajuste por inflación. Ahora bien, eso no es así. Y, digamos, si esa situación no es así, no. Si esa situación sigue siendo así, pero trabajamos con un modelo que sí tiene como unidad de medida homogénea o ajustada por inflación, ante esa misma situación, y que no tengamos otro elemento, sino que eso solo, esos bienes que habían ingresado en mayo en 1.000 pesos, al cierre no van a estar expuestos en 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque este modelo va a contemplar el ajuste por inflación. Por ende, al contemplarlo, va a hacer que esos bienes de cambio que ingresaron al patrimonio del ente por 1.000 pesos en mayo, en diciembre tengan un valor representativo de esos 1.000 pesos de mayo en diciembre. Y para tener un valor representativo de esos 1.000 pesos de mayo en diciembre, lo que se va a hacer es una reexpresión de ese valor al cierre, aplicándose un corrector inflacionario, que en este caso era del 20%, en este ejemplo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a esos coeficiente de, si es de 20% de inflación, el coeficiente establece, o sea que en ese caso sería el coeficiente por 1,20, de manera tal de dejar expresado en, digamos, en el estado contable al cierre, ese valor por 1.200 pesos, ¿sí? Es ese mismo valor del pasado reexpresado al cierre. ¿Por qué? Porque ese modelo que estoy teniendo unidad de medida homogénea. Partamos de la base que lo que vamos a tener son combinaciones, es decir, un modelo que sea, tomé esta unidad de medida con el capital financiero, otro modelo que sea, no, la unidad de medida va a ser homogénea, capital financiero, que tome valores históricos, o después que cambie, en vez de valores históricos, y tome valores corrientes. Es decir, son combinaciones que después surgen, justamente, son combinaciones, son diferentes modelos que van a surgir a consecuencia, digamos, de los distintos mix que podemos armar en función a estos tres parámetros. Entonces, lo que primero sí tenemos que tener en cuenta es que la unidad de medida la vamos a necesitar tener a través de un patrón. Ese patrón va a ser la moneda, y esa moneda va a depender si es a su valor nominal, se va a decir que es la unidad de medida heterogénea o nominal, y si es a su valor ajustado al cierre o reexpresado al cierre por inflación, vamos a decir que esa unidad de medida es homogénea o ajustada por inflación, ¿sí? Ahora bien, hay otro parámetro, que es el de capital a mantener. Y eso está relacionado con el concepto de determinación de resultados. Un modelo, el de capital financiero, entiende a la ganancia de una manera, y el otro modelo, el de capital físico, la entiende de otra forma. Nosotros lo que vimos hasta ahora siempre, en cuanto a la práctica me refiero, siempre estuvo de la mano del capital financiero. De hecho, nosotros en la práctica vamos a seguir con capital financiero, y en la teoría vamos a seguir con la combinación con capital físico.
Es decir, desde la práctica vamos a mantener el capital financiero. ¿Por qué? Porque es el que toman las normas contables profesionales a través de las resoluciones técnicas. Las resoluciones técnicas, como les decía, lo que hace es marcarte parámetros que contemple el modelo a realizar, y en cuanto al parámetro del capital a mantener, establece que es el capital financiero. Que ahora después vamos a ir viendo cada una de estas cosas, obviamente, pantallazo de la situación. Ahora bien, hay otro parámetro a tener en cuenta al mismo tiempo, porque todos son al mismo tiempo, ese es el tema, todos son al mismo tiempo, pero esto tiene que ver con el criterio de la medición o con el criterio de evaluación. Dependiendo del libro, lo van a ver que dicen criterio de medición y otros lo llaman criterio de evaluación. Estamos hablando de lo mismo. Lo que hace es indicarnos, digamos, ese modelo, a qué valor medir elementos o esas partidas. Medirlos a valores corrientes. ¿Qué quiere decir a valores históricos? Es decir, justamente, ¿qué es lo que nosotros hicimos hasta ahora? Ahí tengo y tomo de la mano de lo que hasta ahora manejamos. Nosotros, lo que vimos hasta ahora, en todos los ejercicios, estados contables, ¿sí? Trabajamos con el modelo unidad de medida heterogénea, capital a mantener financiero, ¿por qué digo que fue este? Primero, porque al tomar, digamos, siempre trabajamos con valores nominales, nunca contemplamos ninguna cuestión asociada a inflación. Por ende, eso te marca la pauta que trabajamos con la unidad de medida heterogénea o nominal. El capital es el financiero, que cuando vayamos a la parte de la medición o a la evaluación, trabajamos con valores históricos porque contemplamos y tuvimos en cuenta valores del pasado, justamente, esos valores del pasado que tenían que ver con el momento. Ahora bien, podemos también, según el modelo contable, o estos parámetros, digamos, que establece el modelo contable, considerar también, porque no lo habíamos visto, contemplar ahora la posibilidad de evaluarlo a valores corrientes, valores del presente, valores de hoy, valores de mercado. Estoy tirando distintos nombres que son los que pueden ver en los distintos libros. Estos son valores del pasado y estos son valores de hoy. Estos son valores de hoy. ¿Qué digo con esto? Supongamos que, como yo les decía recién, y ahora vamos a ver cómo se hace todo este mecanismo, digamos, de la unidad de medida y cómo hacer el proceso de reexpresión y etcétera, lo que tenemos en todo ese proceso que viene de la mano del parámetro unidad de medida. Tenemos que tener en cuenta que estas dos variantes lo que hicieron es decir, bueno, a ver, en ese supuesto que yo les decía de ese bien incorporado en mayo a 1.000 pesos, según el modelo que tomaba unidad de medida heterogénea, tomaba la unidad de medida homogénea, en ese supuesto del 20% de inflación, y que era el cierre de los estados contables, era de 1.200. Pero siempre, en ambos casos, valores del pasado tal cual estaban, según si es nominal, o valores del pasado reajustados al coeficiente inflacionario,
por lo que es la unidad de medida homogénea. Pero siempre, con este criterio de medición, siempre contemplando valores del pasado. Este criterio de medición a valores corriente, a valores de mercado, a valores de hoy, me va a indicar otro concepto. Es decir, ¿cuánto vale hoy eso? ¿Cuánto vale hoy? Lo vamos a ver en los ejercicios. Tranquilo, digo, esto es un panorama para que vayamos metiéndonos en el tema. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es esto, definir cuál es este modelo. Este modelo es, digamos, la variante del modelo, mejor dicho, es una cuestión de la mitad teórico. Entonces tenemos, el parámetro es unidad de medida, los grandes parámetros serían la unidad de medida, el capital a mantener y el criterio de medición o de evaluación. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir sobre cada uno de estos conceptos, digamos, sobre cada uno de estos grandes conceptos, para ir trabajando esto, para después, al final de todo esto, llegar al, digamos, a la situación real, ¿no? Final, llamémosle. Entonces, para eso tenemos que empezar a desmenuzar qué es lo que forma parte de este primer parámetro, por ejemplo, que era el de unidad de medida. Entonces, nosotros dijimos justamente que los modelos, digamos, estos modelos contables, trabajan sobre estos distintos parámetros a tener en consideración. El primero de ellos, dijimos que es la unidad de medida, que para eso se utiliza como patrón unidad de medida. Ahora bien, esto, en un país normal, este patrón tiene un valor estable, ¿no? Entonces, en un país normal esto es genial. Ahora, en nuestro caso, ¿no? Lo que ocurre es que contemplando como patrón la moneda, si no es estable, te pueden pasar dos situaciones. Una situación es que tenga cambios del poder adquisitivo de esa moneda y ese modelo no lo tenga en cuenta, que es el modelo de unidad de medida heterogénea o nominal, y emitir los estados contables como si no existiera, o el modelo que toma la unidad de medida como homogénea o reexpresada por inflación, que ajusta a los efectos de contemplar justamente esos cambios de poder adquisitivo del dinero. Entonces, esas son las dos situaciones que se nos puede presentar, ¿no? En cuanto a la unidad de medida. Una que, estando la inflación, no la contemple, como es la unidad de medida heterogénea, o estando y sí la contemple, como es la unidad de medida homogénea o ajustada por inflación, que es según lo ven en los distintos libros. Yo les voy diciendo siempre así distintos nombres para que vayan viendo que estamos hablando de lo mismo. Como decíamos recién, está el otro parámetro, que es el capital a mantener, y este capital a mantener, digamos, guarda, digamos, la relación en el concepto de ganancia, que era lo que yo les decía recién. Va a depender de estos parámetro, de estos modelos, que va a entender al concepto de ganancia de una manera en el modelo de capital financiero y de otra manera distinta a lo que es el capital físico. Y por último, que viene de la mano de lo que estuvimos viendo, es el criterio de evaluación o criterio de medición aplicable al patrimonio al cierre de cada ejercicio. Son valores de hoy, valores de presente, valores de mercado, valores de hoy de esos bienes. Entonces, y esto hace que tengas dos situaciones extremas.
según digamos, según la medición o la evaluación. Uno, que contemple valores originales, ¿no? Que es el valor de incorporación al patrimonio, el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, tal cual lo hicimos hasta ahora nosotros, que eso se llama, dentro del criterio, valores históricos. El modelo de criterio de medición a valores históricos son valores del pasado, ¿sí? Son valores que fueron los que se incorporaron al patrimonio o aplicar corriente o valores de hoy. Estos valores de hoy, después vamos a ver que cuando establezcamos estos valores, este criterio de medición o evaluación según valores corrientes, hay un valor límite que hace que tengamos que tener en consideración que al momento de ver criterio de medición lo vamos a ver. Hay un valor tope. Si bien es el valor corriente o el valor de mercado o el valor de hoy, pero vamos a contemplar que el modelo establece igualmente un valor tope. Y lo vamos a ver. Entonces, a grandes rasgos, digamos, esta es la situación que vamos a tener que contemplar en el mix de situaciones que contempla el modelo contable en base a estos parámetros. Entonces, por eso acá, digamos, te dice cuál es la diferencia entre un modelo y una práctica contable. Bueno, un modelo es un modelo teórico. Te indica teóricamente, textualmente, técnicamente, cómo tiene que evaluarse o reexpresarse según la unidad de medida, etcétera, etcétera, sobre ese modelo. A diferencia es lo que ocurre en la práctica contable. ¿Por qué dice esto? Porque, por ejemplo, lo que es en Argentina las normas contables profesionales, es decir, nuestras resoluciones técnicas, si bien toman como base y como eje el modelo de valores corrientes, es decir, de trabajar con evaluaciones del presente, trabajar con evaluaciones y mediciones de hoy en los diferentes bienes, los bienes de uso no tienen no se contempla esa medición, sino su evaluación al costo ajustado, pero es su evaluación al costo. Entonces, por eso es que te dice que muchas veces lo contable, teórico, digamos, te dice una cosa, mientras que quizás la realidad es otra, de la mano de que la práctica contable, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, si bien toma como eje el de valores corrientes, para lo que son los bienes de uso, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como para que vaya viendo de que hay, digamos, si bien hay lineamientos que da que lleva después a la práctica, a eso me refiero. Sin perjuicio de ello, nosotros desde la teoría nos vamos la teoría de eso, en la práctica vamos a tener en cuenta lo que dicen las normas contables. Pero vamos a ir viendo cuando lleguemos a eso, todavía falta. Entonces, el primer elemento o primer parámetro a tener en cuenta dijimos que era la unidad de medida, y para eso va a ser necesario que tengamos en cuenta el valor de la moneda. Ese valor de la moneda, ¿no?, va a depender que si el poder adquisitivo de esa moneda disminuye, vas a necesitar tener mayor cantidad de dinero para adquirir ese mismo bien. Lo que vivimos todos los días nosotros, no tengo que explicarles mucho eso. Es lo que vivimos todos los días aquí en Argentina. Profe, Caso contrario es la inversa. Profe, Sí. Perdón, se me está matando un montón de clase. No sé si soy la única, pero me está re costando seguirla. No sé. A ver. A ver. ¿Quieren que salga? Sí, también se está cortando. Sí, profe, se corta un montón.
Sí, profe, puede ser que sea su internet porque Bueno, se ve que baja y sube la señal del wifi. bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a desconectarme y voy a conectar, pero tengo que desconectar todo, por eso les digo, voy a apagar todo y voy a subir de nuevo, así que, no sé, en unos minutos me vuelvo a conectar, ¿sí? ¿Ok? Dale, Ok, gracias. profe. Perfecto, salgo. ¿Qué pasó? ¿Se muteó o la perdimos? No sé. Yo no la escucho. Ah, pensé que era Yo mi tampoco. compu. No, no está entonces, ¿no? Sí, o está muteada o no sé, o se cortó. Sí, porque estaba hablando y dejó así de la nada. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. A ver si tenemos suerte o se termina de morir esto, no sé. No, ahora sí que me dice su estado. ¿Eh? Ah, bueno, no sé qué me parece, no molestar, no sé qué es. Ah, no, bueno, no importa. Eso no importa. Ustedes me escuchan igual. Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a seguir entonces y vamos a compartir de nuevo. A ver, acá. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que este primer parámetro que tiene en cuenta, que es la unidad de medida, que tiene en cuenta la moneda justamente como patrón, el tener en cuenta la moneda te puede dar dos situaciones justamente. Una es cuando esa moneda pierde poder adquisitivo, y esa moneda que pierde poder adquisitivo, esa consecuencia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que con esa misma cantidad de dinero podés comprar menos bienes, ¿sí? Y eso es a consecuencia de la inflación y no es algo que le tengas que explicar porque es lo que vivimos todos los días. Y otra es el caso inverso, que nunca lo vimos en la vida, que es cuando el poder adquisitivo aumenta. Es decir, que justamente se necesita menos cantidad de dinero para comprar ese mismo bien, en donde en ese caso estaríamos en un proceso de deflación, en vez de inflación, que es lo que habitualmente nosotros tenemos. Ahora bien, más allá de esto, y antes de entrar, digamos, a lo que es el proceso en sí, de cómo es este mecanismo de reexpresión y eso, sí me gustaba que supieran, que de hecho lo vamos a tomar al momento de ver el último tema cuando sean las normas contables, que vamos a hacer, digamos, tipo un refresh de distintos temas que contemplamos durante la cursada. Sí me gustaba que sepan, ¿no?, qué fueron las diferentes situaciones que se nos presentaron, digamos, desde el punto de vista de las normas contables legales y las normas contables profesionales. ¿Quiénes son las normas contables legales? La Ley General de Sociedades. Y de hecho,
la Ley General de Sociedades, toda su vida, antes del cambio del Código Civil y post también, en ese artículo 62, siempre estableció que los estados contables tenían que presentarse en moneda constante. En moneda constante, para lo que es la norma contable legal, significaba que estén presentados ajustados por inflación. Eso quiere decir. Eso es lo que decía y dice, o sea, lo que dijo toda la vida, la norma contable legal a través de la Ley General de Sociedades. Ahora, lo que son las normas contables profesionales, es decir, las resoluciones técnicas, que es la normativa que te indica cómo tenés que evaluar, medir los distintos bienes al momento de hacer la exposición, de la presentación de los estados contables, etcétera, 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 tuvimos distintas situaciones en distintos momentos. Entre estos años, el 83 y el 95, tuvimos una etapa de hiperinflación nosotros. De hecho, a consecuencia de tener esa hiperinflación, es que surge una norma contable profesional, la resolución técnica 6, que indicaba cómo era el mecanismo de reexpresión que teníamos que realizar para los distintos elementos contemplados en ese estado contable. De hecho, hoy continúa ese mecanismo de reexpresión, con algunos pequeños cambios, pero el mecanismo de reexpresión sigue siendo el mismo. Entonces, esta resolución nació a consecuencia de la etapa inflacionaria. Ahora bien, entre esta fecha, entre el 95 y el 2001, nosotros tuvimos una suerte de estabilidad. Pongámosles un poquitito digamos, entre comillas, pero una época en donde, aunque no lo crean, teníamos que el valor del peso y el valor del dólar era el mismo, era 1 a 1. Yo sé que suena muy loco lo que estoy diciendo, y bueno, después tuvimos muchas consecuencias de eso, pero el valor del peso y el valor del dólar eran lo mismo. Entonces teníamos una suerte, por eso les dije lo de las comillas, una suerte de estabilidad en este periodo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Existió una norma del Poder Ejecutivo, acá ya entramos, o sea, tenemos normas legales, normas contables profesionales a través de la resolución técnica, y normas del Poder Ejecutivo a través de un decreto en donde estableció discontinuar la reexpresión que teníamos de los estados contables. ¿Por qué discontinuar la reexpresión? Porque justamente, entre comillas, teníamos una suerte de estabilidad. Bien, ahora bien, después, en otro periodo, en 2002 a 2003, tuvimos otro decreto en donde empezó a establecer que deberían presentarse los estados contables bajo moneda constante. Acá venía de la mano a lo que decía la norma contable legal, venía de la mano a lo que decía la Ley General de Sociedades. La Ley de Sociedades vieja, la 19.550, que sigue siendo la misma, nada más que ahora se llama Ley General de Sociedades con el cambio que hubo del Código Civil. Ahora bien, entre el 2003 y el 2018 se volvió a discontinuar esos estados contables ajustados por inflación. Entonces nos encontramos que en momentos en donde hasta 2001 teníamos una suerte, de hecho teníamos el famoso 1 a 1, y después vino lo del corralito y toda la historia, que no sé si ustedes lo habrán escuchado. Entonces, a consecuencia de eso, es que se solicitó justamente discontinuar el ajuste por inflación cuando ya empezaba a existir, porque en estos periodos es como que lo entiendo, pero en estos ya no pasaba lo mismo. Pero bueno, surgió otro decreto en donde pidió que por favor
además existieran normas contables, es decir, existieran resoluciones que indiquen la no aceptación de los estados contables ajustados por inflación, es decir, que sigan manteniendo los estados contables a su valor nominal. Eso es lo que decía. Ahora bien, claro, siguió, entonces siguió el tiempo y te encontraste con que tenías que la norma legal te decía que tenías que presentar los estados contables en moneda constante. Y ahora, además, porque mientras te decía eso, pero tu situación era de cierta estabilidad, estaba todo bien que no presentara los estados contables ajustados. Ahora, después te encontraste que tu situación y tu realidad te estaba mostrando otra cosa. Entonces, ¿qué te mostraba? Te mostraba que tenías inflación y vos los estados contables los seguías presentando, contemplando como unidad de medida la unidad de medida heterogénea. Eso es lo que, ese era el modelo. Ese era uno de los parámetros que contemplaba el modelo, ¿sí? Justamente no ajustar por inflación. Entonces, en julio del 2018, o sea, recientemente, surgió una nueva, digamos, acá ya surgió una ley, y después de la ley, decretos, en donde, digamos, y resoluciones de las normas contables profesionales argentinas, en donde se reanudó la aplicación del ajuste por inflación, porque justamente nos estábamos encontrando que teníamos inflación y los estados contables se seguían mostrando a valores nominales. Con el mayor problema todavía que, como vimos, los estados contables se presentan de manera comparativa un año versus el año anterior. Por lo tanto, si yo estoy mostrando de manera comparativa un año con valores y otro año, digamos, contemplando valores nominales también, y estoy mezclando peras con manzanas porque son distintos valores de distintos momentos que, como no tengo en cuenta el proceso inflacionario, pensemos que después tomas decisiones en función a eso. Por lo tanto, vas a estar mostrando quizás una ganancia en un estado contable cuando en realidad no lo es, porque en realidad estás mostrando valores que no son los que deberían haber sido. Entonces, y esa ganancia después a su vez en las empresas hace que vos tributes el impuesto a las ganancias. O sea, todo conlleva una situación. Entonces, a partir de julio del 2018, se reanudó la aplicación del ajuste por inflación. Entonces, en ese reanudar, además, surge esta resolución, la 539, de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es la federación que emite las normas contables profesionales para ser utilizadas en los estados contables. Surgió esta normativa que lo que hizo en definitiva fue hacerle modificaciones a esta resolución técnica 6, que de base sigue siendo la misma. Hizo pequeñas modificaciones a lo que tiene que ver con este método de reexpresión que estableció la resolución técnica 6 a cómo contemplar el ajuste por inflación contable. Entonces, me pareció oportuno darles este pantallazo, digamos, para que sepan toda esta situación que se dio, más allá de que ahora vamos a ver puntualmente el proceso, pero digo, nos encontramos con esta situación, nos encontramos con que hasta no hace mucho teniendo inflación, presentábamos los estados contables bajo valores nominales, sin tener en cuenta el proceso inflacionario, con lo que conlleva, digamos, tener información que no es real y tener que tomar decisiones después en función a eso. Bueno, salgo del eje, esto era para que vean un poquito digamos, los vaivenes que hubo, y de hecho en normas contables vamos a tomarnos de esto para continuar. Entonces dijimos, bueno, que esta unidad de medida
que es la moneda, va a requerir entonces, si le aplicamos, digamos, si la ajustamos por inflación, va a requerir que utilicemos, ¿no?, un coeficiente corrector que nos permita llevar esos valores del pasado reexpresado a hoy. Siguen siendo igual valores del pasado, porque lo que yo les dije con el ejemplo ese de una mercadería comprada en mayo a 1.000 pesos, el valor nominal es de 1.000 pesos. Al cierre, en diciembre, supongamos que no pasó absolutamente nada y teníamos una inflación del 20%, al cierre le voy a aplicar un coeficiente corrector de 1 más la inflación correspondiente, en este caso 20%, o sea de 1,20, por lo tanto, el valor de esos bienes de cambio que en mayo correspondían a 1.000 pesos, en diciembre van a estar expuestos por 1.200 pesos. Y la diferencia justamente que surja entre ese valor histórico, digamos, ese valor nominal versus ese valor nominal ajustado, la diferencia va a ser la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Esos 200 pesos que surjan va a ser a consecuencia por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y vamos a trabajar con una cuenta especial que va a reflejar eso. Entonces, vamos a necesitar, ustedes van a ver en los libros también que va a hablar de índices. ¿Por qué? Porque el coeficiente, este corrector que yo les comento, se establece a través de índices, teniéndose en cuenta que en los libros viejos van a hablar de un índice que era el que establecía la resolución técnica 6, y ahora con el cambio de la 539 lo que hizo es llevarlo al índice de precios al consumidor. Antes era, esta es la 539, antes era índice de precio mayorista y ahora índice de precio al consumidor. Pero el mecanismo sigue siendo lo mismo. Esto fue la resolución que modificó la resolución técnica 6, de manera tal de que vamos a armar estos índices, ¿no?, en función a los precios, índice de precios al consumidor. Y además, mensualmente, esta normativa lo que hace es establecer este famoso índice que les digo, en donde establece mes a mes, largo, mes a mes, cuál es el índice, ¿no?, a tener en consideración al consumidor, y ahora es el índice antes era el de precios mayorista y ahora es el de índice de precios al consumidor. Entonces, justamente para poder establecer ese empalme entre esos dos índices, que ahora es este. Pero como antes se tomaba en función a otro, y vos lo tenés contemplado porque el ajuste por inflación no se creó ahora en 2018, surgió esta normativa que establece esta forma de poder subsanar ese inconveniente. Por eso dice que desde enero del 2017 se va a usar el IPC publicado en el INDEC, que es información que todos los meses INDEC informa, ¿no? Bien, igualmente ustedes, vuelvo a repetir, van a tener el coeficiente armado. Acá vamos a ver de qué manera se arma, ¿no?, que lo que hace es establecer, ¿dónde estaba? Bueno, en algún lado estaba, que es cómo se arma ese coeficiente, y ustedes no importa porque ustedes van a tener el coeficiente ya directamente para utilizar. Entonces, este coeficiente, este famoso coeficiente, lo que va a mostrar es cómo llevar valores de un momento al cierre de esos estados contables. Pero para eso vamos a tener que tener en consideración varios elementos y varias cosas. Por un lado, acá, digamos, es
una suerte, digamos, de otro ejemplo, en donde, digamos, ¿cuál es la situación? A ese importe original le vamos a aplicar ese coeficiente corrector, en este caso, el ejemplo que yo le había dado era 1,20, y te va a dar el importe reexpresado. Ahora bien, este es otro ejemplo, en donde te dice, tenías en febrero algo de lo que sea, no sé qué, por 100 pesos, entonces llevaste ese valor, el valor para poder llevar eso, necesitas saber cuál es esa fecha, la anticuación de esa fecha, es decir, cuál es ese momento para poder llevarlo al cierre, que en este caso te dice que el coeficiente de febrero es de 1,20, en este caso te dice, en este ejemplo ficticio, que el coeficiente de junio es de 1,10 y el coeficiente de diciembre es 1. Claro, está bien, porque es diciembre, porque es el momento de cierre, es diciembre sobre diciembre es 1. Ahora, febrero sobre diciembre es el 20%. Junio sobre ese diciembre que estamos tomando como cierre es el 10%, y así sucesivamente. Entonces esto mismo, sin decir nada, me está diciendo que cierra el estado contable en diciembre porque yo sé que lo tiene como valor 1, ese coeficiente. Entonces, de esta manera, en este ejemplo hipotético, estamos diciendo que teníamos un valor de febrero de 100 pesos, llevado al cierre de 1,20, un valor de junio al 100, que llevado al cierre es de 110, y un valor de diciembre al 100, que siendo del mismo mes, es de 1, sigue siendo 100 pesos. Por lo tanto, contemplando una unidad de medida homogénea, llevamos un total de 330 pesos, cuando que si hubiéramos contemplado una unidad de medida heterogénea, lo hubiéramos llegado a 300, porque cada uno de ellos seguía evaluado a 100 pesos. Independientemente de lo que hubiera pasado con respecto a la inflación. Independientemente porque hubiera o no inflación, ese modelo no lo contempla. Entonces, eso es lo que marca a grandes rasgos, digamos, esta situación. Ahora bien, tenemos que tener, y acá viene el mecanismo, y esto es más que importante a tener en consideración. Tenemos que tener en cuenta que para realizar este mecanismo de reexpresión, de poder reexpresar y poder ajustar estos valores al cierre, vamos a tener que tener en cuenta ciertos pasos, que hasta ahora lo estuvimos haciendo en la charla sin tener un nombre sobre cada una de esas situaciones. Por un lado, voy a necesitar tener la determinación de esa fecha de origen de la partida, la determinación de la fecha de origen de esa partida. Cuando digo la determinación de la fecha de origen, estoy hablando, por ejemplo, el momento de compra, si es que estoy hablando de un bien, que ahora vamos a ver que difiere uno del otro dependiendo de cuál es la situación. Bien, entonces, por un lado es la determinación entonces de esa fecha de origen de esa partida, contemplar eso. Y por el otro lado, el otro paso que tengo que tener en cuenta es la reexpresión propiamente de esos importes originales. Es decir, en este caso, en este ejemplo, es la fecha de origen es febrero, la fecha de anticuación es febrero y el coeficiente es 1,20. La fecha de anticuación es junio y el coeficiente es 1,10. La fecha de anticuación es diciembre y el coeficiente es 1 porque es el mismo diciembre. Entonces, por un lado tener la fecha de origen de las partidas o fecha de anticuación, de esa misma manera lo van a ver en los libros, y la fecha y la reexpresión propiamente dicha de ese momento al cierre. Entonces, dentro de eso vamos a tener que tener en cuenta una gran e importante diferencia, porque por un lado vamos a tener situaciones con partidas patrimoniales y por otro lado vamos a tener situaciones con partidas de resultado. ¿Por qué digo esto? Porque esto, sí. Antes de seguir, ¿podrías repetir lo que hay que tener en cuenta, la fecha de origen y qué más? Sí, hay que tener en cuenta la fecha de origen
de la partida, que es la fecha o de compra, o ahora vamos a ver si es una partida de resultado, que es lo que vamos a tener en consideración como fecha de origen, y la reexpresión de esos importes originales. Es decir, el monto a reexpresar, que es lo que habíamos dicho acá. La fecha de origen acá era la de febrero, el coeficiente a reexpresar era de 1,20, la fecha de origen acá era de junio, el coeficiente a reexpresar era de 1,10, y acá de diciembre, y es 1 de diciembre, ¿no? Entonces, la fecha de anticuación va a ser la de ingreso al patrimonio del bien, si estamos hablando de partidas de patrimoniales, o va a ser como fecha de anticuación el devengamiento si estamos hablando de cuentas de resultado. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tengo que saber es eso, es la fecha de anticuación, que va a depender también qué tipo de partida va a contemplar esa fecha. En el caso, entonces, de esa partida esté contemplada según partidas patrimoniales, la fecha de anticuación va a ser la de la compra. Y si son bajo cuentas de resultados, la fecha de anticuación va a ser el devengamiento. Ahora bien, va a haber situaciones en donde hay un mix. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, las amortizaciones acumuladas de los bienes de uso. Entonces, las amortizaciones acumuladas, las amortizaciones del ejercicio, ¿no?, que son las que forman parte del resultado, van a ir de la mano de la situación que surja a consecuencia de ese activo que es el bien de uso. Entonces, la anticuación te la va a dar el bien de uso, más allá de que sea una cuenta de resultado la depreciación en sí, ¿no? O amortización en sí. Por ejemplo, ¿no? O si estamos estableciendo un resultado a consecuencia de algún bien que estoy vendiendo, cualquier bien del activo en donde de repente obtengo un resultado de venta, eso también, si bien es un resultado, va a surgir a consecuencia de la fecha de anticuación que tenga ese bien del activo que estoy vendiendo. Entonces, lo importante en esto es fijar cuáles son esas fechas de origen. Y esas fechas de origen se denominan fechas de anticuación. Es determinar la antigüedad de cada partida. Acá lo que vamos a tener que tener en consideración que para armar este mecanismo de reexpresión vamos a tener que trabajar de manera horizontal con cada partida. Vamos a tener que analizar cada partida del estado contable, así, de manera horizontal. Análisis uno a uno de cada uno de esos elementos. Entonces, en el caso, por ejemplo, que estemos analizando mercaderías, que estemos analizando materias primas, es decir, elementos del activo, les estoy diciendo acá, materias primas, títulos públicos, acciones, bienes de uso, todo esto, mercadería ya estaba, cualquier otro elemento, digamos, fondos comunes, lo que sea, cualquier otro elemento del activo, la fecha de anticuación va a ser la fecha de adquisición del origen que va a ser la compra. El momento en que se compró ese bien, esa va a ser la fecha de anticuación para el proceso, para este mecanismo de reexpresión. Ahora bien, esto con respecto a si son partidas de patrimoniales. Si son partidas de resultado, por ejemplo, las ventas, los sueldos que tenemos todos los meses, las cargas sociales, los alquileres, la energía eléctrica, etcétera, van a tomar como fecha de origen el devengamiento. Es decir, así como en las patrimoniales la fecha de anticuación va a venir de la mano de la compra, para partidas de resultado
la fecha de anticuación va a venir de la mano de su devengamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quería hacer? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? No. Bueno. Y entonces, ahora bien, tenemos ciertos casos, por eso les decía recién, de partidas de resultados, pero que vienen de la mano y que se originan de activos. Por ejemplo, el costo de ventas, por ejemplo, que es un resultado, por ejemplo, la amortización de bienes de uso, que es otro resultado, como recién les decía, que tienen como fecha de origen la correspondiente a la incorporación al patrimonio de esos activos. Es decir, para estas partidas de resultado que tienen vinculación con un activo, no le entra a jugar la fecha de origen el devengamiento, sino que la fecha de origen que le va a entrar a jugar a estas partidas de resultado que tienen vinculación directa con un activo, a la fecha de origen correspondiente a la incorporación del patrimonio de ese activo. Entonces, este mecanismo de reexpresión, si bien tiene estas cuestiones, viene de la mano de contemplar primero, bueno, desde cuándo, y el desde cuándo aplico ese coeficiente va a depender del tipo de partida que estemos analizando. Y si ese tipo de partida van a ser patrimoniales, va a ser desde el momento de la compra. Si este tipo de partidas van a ser de resultados, va a ser desde su devengamiento. Salvo que esas partidas de resultados tengan su origen o su vinculación con un bien del activo, entonces, en ese caso, esas partidas de resultados van a tener como fecha de anticuación la incorporación al patrimonio de ese activo. Bien. Entonces, dijimos entonces, por un lado, que teníamos que tener en cuenta la fecha de anticuación. Habla. ¿No? Porque este mecanismo contemplaba dos grandes elementos. Uno es establecer cuál es la fecha y otro es después ver cómo reexpresar esos importes originales. Entonces, ahora lo que estuvimos viendo es la porción asociada a la determinación del origen de esas fechas y cómo, según el tipo de partida que estemos analizando, o va a ser una anticuación según de una manera o va a ser la anticuación según otra manera. Ahora bien, nos queda ahora ver el otro punto, pero antes de seguir avanzando, pregunto, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? Porque yo sé que esto es difícil. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿No? No, ninguna por ahora. Bueno, perfecto. Entonces sigo. Entonces, ahora vemos la otra parte de este mecanismo que tiene que ver con la reexpresión de esos valores originales. La reexpresión propiamente dicha de esos valores originales es tener en cuenta para ello o poder determinar este importe reexpresado. Y este importe reexpresado, ¿de dónde va a venir? Va a provenir del importe original aplicado al coeficiente corrector. ¿Sí? De este importe original aplicado ese coeficiente corrector. Entonces, de manera tal de esta forma, ¿no? Poder decir, bueno, llegué a este importe reexpresado, que es en definitiva lo que se quería buscar a través de este mecanismo de reexpresión. ¿Sí? Entonces, acá obtiene como mucha relevancia primero saber este paso de anticuación y después saber cómo aplicarle este coeficiente corrector. Que cómo se arma el coeficiente corrector, de esta manera se arma el coeficiente corrector. Ustedes lo van a tener armado, es decir,
le van a decir el coeficiente de junio, no sé, digo cualquier cosa, el de junio es de 1,20, el de, no sé, estoy tirando distintas cosas, pero se va a dar el coeficiente en sí. Entonces, el coeficiente corrector se arma de esta forma. ¿Y esto qué significa o qué marca? Si la inflación hubiera sido de un 3% anual, como el coeficiente corrector es 1 más el porcentaje de inflación, en ese caso sería de 1,03. Si fuese del 10%, el coeficiente sería de 1,10, es decir, 1 más ese 10%, porque el coeficiente siempre es igual a esa tasa de inflación más la unidad, ¿sí? Y de esa manera, de esa forma, es que van a poder establecer la corrección, digamos, y reexpresar esos importes originales al cierre. Les vuelvo a repetir que estos valores reexpresados siguen siendo valores del pasado, siguen siendo valores del pasado reexpresados al cierre a través del coeficiente inflacionario. Pero ¿cuál es el valor de origen que yo tomé? Ese valor del pasado, no es el valor de hoy de esos bienes. Eso hay que tener bien en claro. Son valores del pasado, ya sean nominales, si es que contempla unidad de medida heterogénea, o ajustados, si es que contempla unidad de medida homogénea, pero siguen siendo ambos valores del pasado. Bien, esperen que me fui, no sé ni dónde estaba. Entonces, bueno, y acá les dice lo que hace un ratito les decía. Para reexpresar aquellas cuentas cuyos saldos surgen de diferencias, tienen que desagregarse. Es decir, si surgen, tenemos una cuenta de resultado, pero esa cuenta de resultado surge de diferencias, por ejemplo, en este caso, el resultado de una venta de acciones surge de que estoy vendiendo la acción en sí, que tenía como bien, y estoy obteniendo un resultado a consecuencia de esa venta, hay que tener en cuenta que ese resultado que obtengo es a consecuencia de ese activo, ¿no? Que ahora estoy vendiendo. ¿Alguna pregunta, algo? Digo porque yo escucho a alguien que no sé si quiere preguntar o qué, por eso les pregunto. ¿No? Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, el de resultado de venta de acciones, ¿no? Tenemos, si bien es una cuenta de resultados, surge a consecuencia de eso. Entonces, por eso dice que hay que tener en cuenta que ahí en esos casos, esos saldos deben desagregarse y reexpresarse por separado. Pero lo vamos a ver en el proceso cuando veamos la práctica. Eso quédense tranquilos. Ahora bien, tenemos que tener otra cosa dentro de este análisis de unidad de medida. Otro elemento más que importante a tener en consideración. Porque si bien todo lo que dijimos hasta ahora, que era tener en cuenta cuál era ese valor del bien, ver la forma de a través de este mecanismo de reexpresión, de hacer la reexpresión correspondiente para con esa reexpresión poder llevar a cierre esos valores del pasado a cierre, hay otra situación más que importante que tenemos que tener en consideración al momento de establecer este mecanismo de reexpresión. Y otras de las situaciones que tenemos que tener en consideración, como primer medida, es establecer si la partida es monetaria o no monetaria. Y ahí vamos a ver qué quiere decir esto. Tengo que establecer si esa partida es monetaria o no monetaria. Para eso me dice, a ver, son partidas no monetarias las que no tienen un valor cierto en moneda legal. Esto significa que si hay inflación, el precio puede subir
y no sufre plenamente el impacto de la desvalorización monetaria por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, van a ser partidas no monetarias aquellas que no tienen un valor cierto en moneda legal. No sufren entonces plenamente el impacto por la desvalorización monetaria. Por ejemplo, es un ejemplo de esto, las mercaderías, las materias primas, las maquinarias, los inmuebles, todos los que sean bienes de uso, cualquier otro bien, ¿sí?, se va a considerar como partida no monetaria. ¿Por qué? Porque no está referenciada a un valor cierto en moneda legal. Quienes sí van a estar referenciadas de esa manera van a ser las partidas monetarias. Y esas partidas monetarias son las que tienen un valor cierto en moneda legal. Son aquellas que tienen un valor cierto en moneda legal. Estas dijimos que las no monetarias no tienen un valor cierto en moneda legal. No tienen un valor cierto en moneda legal y hay estos ejemplos, digamos, que se pueden contemplar. Las partidas monetarias son al contrario, son las que sí tienen un valor cierto en moneda legal. Y un ejemplo de esto van a ser el dinero, digamos, el dinero en efectivo que tenemos en el rubro caja y banco. Bueno, cuando digo efectivo, digo es el dinero, ya sea el dinero efectivo o en la cuenta bancaria, ¿no? O créditos y deudas en moneda nacional sin cláusula de ajuste o indexación. Es decir, van a ser aquellas partidas que van a estar expuestas plenamente a los efectos de la pérdida de poder adquisitivo de esa moneda. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo un billete de 10, lo hago en un ejemplo, digamos, concreto para que sea más fácil. Si yo tengo un billete de 100 pesos o 1000 pesos, 100 pesos no hacemos nada, no 1000 tampoco, pero no importa. Un billete de 1000 pesos en enero, en diciembre, supongamos no hice ninguna cosa, sigo teniendo mi única situación es esa, tengo ese billete de 1000 pesos, sigo teniendo ese billete de 1000 pesos, obviamente que si tengo ese billete de 1000 pesos, en enero compraba una cosa con esos 1000 pesos y en diciembre de ese año, de ese estado contable, si es que cierra en diciembre, no voy a comprar lo mismo que compraba en enero. Justamente por una cuestión inflacionaria, una desvalorización monetaria, ¿sí?, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda que sufrió ese billete de 1000 pesos directamente porque no tiene nada, digamos, que le permita poder contemplar esa desvalorización. En cambio, aquellas partidas que contamos como no monetarias, por ejemplo, un bien de cambio, yo tengo el bien de cambio en sí, no es que tengo un billete, no, tengo la mercadería, tengo el stock y la unidad del bien en sí. Entonces, el bien en sí tiene impacto, no es que no, pero no es directo. Por eso a eso se lo llama partidas no monetarias, y a estas, que son las que sí directamente están expuestas a la inflación y no tienen nada que la repare, justamente, a esas, ¿no? Por eso dice que tienen un valor cierto en moneda legal, pero y que no tienen además asociado ninguna cláusula de ajuste o indexación, hace que tengan el impacto directo. Ahora bien, si con el billete en sí, en dinero en efectivo, es lo que les comentaba, pero también te puede pasar la otra situación. Podés tener un crédito
digamos, un crédito quiere decir que vos vendiste a un tercero y ese tercero a vos te adeuda. A vos, digamos, vos tenés un saldo a favor. Ahora bien, si ese saldo a favor que vos tenés no tiene ninguna cláusula de ajuste, ninguna indexación, no está asociado a nada, quiere decir que esa persona te debe, no sé, 100 pesos, es un saldo a favor para vos de 100 pesos, y esos 100 pesos capaz que tienen un plazo X, y obviamente esos 100 pesos cuando fue la operación no van a ser los mismos 100 pesos que cuando efectivamente te haga el crédito en sí, digamos, te hagas el efectivo en cuenta bancaria, de la forma que sea, de ese crédito. Ahora bien, así como pasa eso, pasa lo contrario. Digo, me puede pasar al revés. Me puede pasar de que yo tengo una deuda con un tercero y que esa deuda no tenga ninguna cláusula de ajuste o indexación. Con lo cual acá pasa el caso inverso. Es decir, a mí me es favorable eso, porque en definitiva yo sigo debiendo esos 100 pesos y los 100 pesos que debo hoy no son los mismos 100 pesos que a, no sé, a 5 años, a 2 años, estoy diciendo cualquier cosa, no son los mismos, digamos, el número es el mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ahí sí me conviene porque la deuda en valores absolutos sigue siendo la misma, pero a mí no me cuesta lo mismo, no es lo mismo. Ahí la deuda se me estaría licuando. A mí me conviene eso, me conviene tener deudas sin ninguna cláusula de ajuste, cuestión de que me permita, a través de la pérdida de poder adquisitivo, licuar esa deuda. Esto pasó en otro concepto, en otra cosa, pero hace muchos años atrás había una entidad que se llamaba el Hogar Obrero, en donde la gente lo que hacía era juntar dinero todos los meses, depositaba ahí, entonces vos después te hacías de una suerte masa de dinero en donde después podías comprar, obviamente estamos hablando años luz de lo que es hoy, ¿no? Podías comprar un departamento o algo así, de manera tal de que le permitía a la clase, digamos, no pudiente poder comprarse una casa. ¿Qué pasó? Ese organismo nunca contempló este tema y después, ¿qué pasó? Mucha gente después tenía deudas a varios años por un monto constante. Entonces, esos 10 pesos de un momento, años después, con inflación, nada, era nada. Entonces después te encontrabas que esa gente cancelaba la deuda que tenía y poder hacerse de ese bien, de esa casa, departamento, lo que fuera, porque después le era irrisorio pagar eso. Obviamente, a vos como comprador te vino genial, a la empresa la fundió y no existió más. Obviamente, una cosa, después también llegó la otra. Pero digo, por eso les muestro un caso en donde de repente, justamente el hecho de vos tener una deuda, pero en moneda nacional, sin ninguna cláusula de ajuste, sin ninguna indexación, a vos te conviene. A vos te conviene, porque ahí la inflación da de lleno, pero vos sos deudor. No pasa lo mismo si a vos te deben y para vos es el crédito. Entonces, ahí ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero sí sufre plenamente el impacto de la inflación, ¿no? Y obviamente disminuye ese poder de compra. En definitiva es lo que pasa. Los créditos en pesos pueden generar intereses que pueden ser mayores, iguales o menores al deterioro monetario, pero eso no siempre va a estar contemplado según la inflación. El caso de acá es contemplar que no tiene, digamos, el caso que estamos viendo como partida monetaria, son créditos que no tienen ninguna cláusula, ningún ajuste, ninguna indexación, ningún interés asociado. Entonces, van a ver también que en ciertos libros dicen que
las partidas, se dice que, mejor dicho, que las partidas monetarias no se ajustan a la inflación y las partidas monetarias sí se ajustan a la inflación. Cuando veamos, digamos, todo esto bajado a un estado contable, a la práctica, van a ver que lo que vamos a hacer es esa situación. Es decir, vamos a ir por el mecanismo de ajustar, de hacer el mecanismo de reexpresión a aquellas partidas no monetarias y dejando expresado en su valor nominal tal cual las partidas monetarias que no tengan ninguna cláusula de ajuste o indexación. Ahora bien, más allá de que digo esto, por eso acá después te dice un ejemplo, no siempre es así, en la compra de un bien de uso, en donde uno dice que es una partida monetaria y que se ajusta, si ese bien de uso se compró el último día de cierre del estado contable, como la reexpresión va a ser 1, te dice no necesita ser reexpresada porque la compró en el momento del cierre de ejercicio. Pero bueno, eso es una situación puntual que sí, es cierto. Es decir, no todas, porque si bien es una partida no monetaria en la cual llevaría ese coeficiente de reexpresión, de ese mecanismo de reexpresión para hacer el proceso, digamos, de reexpresión al cierre, en ese caso, no estaría contemplado por el hecho de que el coeficiente es 1. Entonces, en los ejercicios van a ver que vamos a ajustar aquellas partidas no monetarias, no vamos a ajustar y vamos a dejar expuesta a su valor nominal las partidas monetarias, pero cuando hagamos la comprobación de ese factor que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que ahora vamos a ver en la filmina siguiente cómo se llama, lo vamos a comprobar a través de estas partidas monetarias. Es decir, más allá de que el mecanismo lo vamos a hacer por las no monetarias, la comprobación de que ese dato al que llegamos es correcto va a venir de la vía de las monetarias. ¿Por qué? Porque en definitiva la pérdida de poder adquisitivo de la moneda plena surge de estas partidas, surge de las partidas monetarias, que son las que están expuestas directamente a la inflación. Entonces, esta situación, digamos, esta situación de contemplar partida monetaria o no monetaria, lo que va a hacer es, en principio, poder establecer cuáles son las partidas que vamos a tener que reexpresar. Y una vez que definimos cuáles son esas partidas a reexpresar, vamos a ir por el mecanismo. Es decir, una vez que yo sé que es una partida no monetaria y que va a tener que estar ajustada por inflación, en cuanto a la reexpresión por el mecanismo, voy a analizar esa, voy a fijarme cuál es su fecha de anticuación, si estamos asociados a lo que son partidas monetarias, cuentas patrimoniales, no sé ni lo que dije, cuentas patrimoniales y por su devengamiento según las de resultado, ¿no? Pero primero yo tuve que establecer si eran monetaria o no monetaria y una vez que dije que eran no monetaria, voy a hacer el mecanismo de reexpresión. Pero la comprobación final de ese dato al cual yo llegué, que me dio X, ese X que compruebe, lo voy a comprobar de la mano de las partidas monetarias, que son las que realmente son las que están expuestas a la inflación y son las que tienen la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, a estas partidas monetarias y no monetarias que dijimos, ¿no? Y en donde recién comentamos que había, digamos, un concepto a tener en consideración que refleje la desvalorización que sufre la moneda
por la exposición a la pérdida de poder adquisitivo de esta moneda, ese referente que nos va a permitir mostrar eso, lo vamos a llamar, se llama RECPAM. ¿Qué es RECPAM? Es el resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. Les hago una salvedad. Si ustedes de repente están viendo libros que son más viejos, van a ver que lo llaman REI, resultado por exposición a la inflación. En libros viejos lo van a ver como REI, resultado por exposición a la inflación, y en libros más nuevos lo van a ver como RECPAM, que es resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. Conceptualmente estamos diciendo lo mismo, nada más que dependiendo cuán nuevo, cuán viejo es ese libro, va a tener, digamos, un nombre distinto, pero a grandes rasgos, conceptualmente es lo mismo. Entonces, nosotros dijimos hace un ratito, antes de llegar ahí, no me acuerdo dónde estaban los ejemplos, estoy buscando, acá. Nosotros dijimos hace un ratito que, por ejemplo, o sea, primero, si nosotros estamos ajustando estas partidas que estamos ajustando acá, es que partimos de la base de que estos elementos eran no monetarios y que por eso le estamos haciendo el mecanismo de reexpresión a través del coeficiente corrector, y ese coeficiente corrector para poder llevarlos a cierre. Ahí entra en juego la fecha de anticuación, el coeficiente corrector y toda la historia. Ahora bien, este diferencial que surge, en definitiva, entre ese valor nominal y el ajustado del cierre, ese diferencial va a ser este famoso RECPAM. Entonces, este RECPAM en realidad lo que muestra un resultado por tenencia, es un resultado por tenencia, pero de las partidas no monetarias, resultado por tenencia de esos activos y pasivos sobre esas partidas no monetarias que estuvieron expuestas a la inflación. A ese resultado por tenencia, ¿no? Que surge en realidad de la mano de las partidas monetarias, más allá de que el mecanismo lo vamos a hacer vía las partidas no monetarias, surge realmente por las partidas monetarias. A ese resultado por tenencia lo vamos a llamar RECPAM, que es el resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, nosotros el mecanismo lo vamos a hacer de la vía de las partidas no monetarias. Y vamos a hacer todo el proceso a través de esas partidas no monetarias, pero sabiendo que conceptualmente ese resultado por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, en realidad surge de estas partidas monetarias, que son las que tienen un valor cierto en moneda legal y que están expuestas directamente al impacto de la inflación. Porque las otras, al no tener un valor cierto en moneda legal, por ser un bien en sí, yo puedo estar mejor expuesto a la inflación que si tengo ese dinero en efectivo, o si tengo ese crédito sin ajuste o sin indexación, o si tengo esa deuda, que en ese caso me conviene, sin indexación o sin ajuste. Entonces, a ese resultado lo vamos a llamar RECPAM. Y también vamos a tener que tener en cuenta que, así como hasta ahora hemos contemplado en nuestro modelo contable, en donde contemplaba solamente justamente valores históricos, unidad de medida heterogénea, capital a mantener financiero,
en donde el capital siempre estaba a su valor nominal y como justamente la unidad de medida era heterogénea o nominal, no tenía en cuenta el proceso inflacionario, al momento de trabajar con una unidad de medida homogénea o ajustada por inflación, en donde entra a jugar todo este mecanismo de reexpresión, vamos a tener una situación en cuanto a la exposición de la cuenta capital. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ajustar la cuenta capital, van a ver que es al ser patrimonial, ¿no? Y no ser ni deuda, ni dinero, ni caja y banco, ni deuda, ni crédito, va a formar parte de las partidas no monetarias. Y al ser no monetaria, va a estar ajustada por inflación. Entonces, al ajuste que le hagamos a la cuenta capital, por ser de patrimonio neto, al ajuste que le hagamos a la cuenta capital, si bien vamos a reexpresar esos valores al cierre, vamos a exponerlo no ajustado. ¿En qué me refiero? Va a exponerse ajustado, pero ¿de qué manera? La cuenta capital va a exponerse siempre a su valor nominal y va a adicionarse una cuenta que se llame ajuste de capital, que es la que va a contemplar justamente todo este diferencial asociado por el ajuste al cierre de esta cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? El valor nominal del capital es 100 pesos. Tuvimos una inflación de 20%. Entonces, el capital al cierre, 100 por 1,20 es 120. Entonces, así como en las otras cuentas vamos a poner 120, mercadería 120, no sé, qué sé yo, maquinaria 120, estoy diciendo cualquier cosa. En este caso, en la cuenta capital, no. ¿Cómo la vamos a exponer? Si bien son 120, vamos a exponer capital a 100, siempre a su valor nominal, y la diferencia de esos 120 versus 100, esos 20 a través de la cuenta ajuste de capital. De manera tal que la cuenta ajuste de capital siempre lleve todo este diferencial de ajuste y la cuenta capital siempre se siga manteniendo expuesta a su valor nominal, ¿sí? O sea, vas a terminar exponiéndola ajustada, pero en la exposición la cuenta capital va a estar expuesta a su valor nominal y el diferencial va a estar expuesto a una cuenta llamada ajuste de capital. De esta manera, ya al solo efecto, sabiendo de que tengo un modelo que me presenta, digo, yo tengo datos y tengo un modelo en donde tengo capital, estoy diciendo cualquier cosa, tengo un modelo en que me dice, más allá de cualquier elemento del activo, en el patrimonio neto me dice capital por, no sé, 100 pesos, y en la otra, en otro modelo, me dice capital 100 pesos, cuenta ajuste de capital X, no importa. Entonces ya al mostrarme un modelo en donde me indique que tiene la cuenta ajuste de capital con valor, me está indicando que está trabajando con un modelo de unidad de medida homogénea o unidad de medida ajustada por inflación, ¿sí? Entonces ya eso me está indicando, ya eso me muestra de que es un modelo que contempla una unidad de medida homogénea. Por ejemplo, digo, hay situaciones que ya solo nos vamos a ir dando cuenta, no solamente solo, vamos a ir viendo con los distintos pasos que vamos a ir realizando, en donde nosotros vamos a contemplar desde ya todos los ejercicios y todas las cuestiones teniendo como base el modelo que trabajamos hasta ahora y después vamos a ir variando según los distintos modelos ante esa misma situación que se nos presenta, cuál va a ser la exposición entre los distintos modelos, pero teniendo como base el modelo de unidad de medida heterogénea, capital a mantener financiero y criterio de medición, valuación al costo, que es lo que vimos hasta ahora. Todo lo que vimos hasta ahora tuvo en cuenta eso. Lo que vamos a hacer ahora de manera adicional es
ante esa misma situación y estas mismas operaciones que te va a indicar ese ejercicio a trabajar, ir cambiando según los modelos contables que te pida el enunciado, teniendo ese como base. Entonces, de manera tal de que, bueno, de esta manera podamos ir, digamos, contemplándonos al modelo en particular a analizar. Bien. ¿Alguna duda? Sé que es difícil, chicos. Por eso les pregunto a cada rato alguna duda. ¿Alguna duda? Otra cosa. Esto, perdón, no sé si, creo que los otros días lo dije, pero de nuevo. Esto está, digamos, el tema de modelos está en el libro de teoría de Maki, está en, bueno, la parte de ejercicios en el libro de ejercicios, está en el libro de ejercicios también, en el libro de Klein, de teoría contable, y también hay en ciertas unidades en sistemas contables y en contabilidad pasado, presente y futuro, que son 2 libros también de Palena Cunha, en donde lo que es la unidad de modelos es lo misma para cualquier, digamos, para cualquier nivel, digamos, de contable que estés analizando, digo. A eso me refiero. Así que están todas esas variantes como para tener en consideración el tema. ¿Alguna pregunta relacionada a la unidad de medida dentro de este primer parámetro de modelos? ¿No? No, profe, no. Bueno. Hacemos contemplamos 2 cositas respecto al capital y nada más y corto para que puedan seguir viendo este tema y enganchemos y terminemos los parámetros el jueves. Entonces, así como les comentaba que uno de los parámetros a tener en consideración era el del capital, la unidad de medida, dentro de esa unidad de medida tener en cuenta si es heterogénea u homogénea, y para eso tener como base o como patrón la moneda, y dependiendo de eso si estaba ajustada o no, así como que si estaba ajustada, cómo era el mecanismo de reexpresión, que es lo que establece en definitiva la resolución técnica 6, con las modificaciones que surgió con la nueva reanudación, así como está todo esto vinculado a la unidad de medida, hay otros parámetros que tenemos que tener en consideración para el modelo en sí, que entran a jugar al mismo tiempo. Otro de los parámetros que entran a jugar es el capital a mantener. Y el capital a mantener, más que nada, es cuál es qué se entiende, mejor dicho, por concepto de capital, según estas 2 variantes que tiene este modelo o estos parámetros de modelos de capital a mantener. Uno es el mantenimiento de capital financiero o dinerario, y otro es el mantenimiento de capital físico o económico u operativo. Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos viendo el mantenimiento de capital financiero, y de hecho en la práctica vamos a ver el mantenimiento de capital financiero, más allá de que en la teoría van los 2. Entonces, ¿qué hace, digamos? El concepto de capital financiero lo que hace es contemplar o digamos, cuál es el concepto de capital. El capital para ese modelo o para ese parámetro, mejor dicho, dentro de ese modelo, es contemplar al capital en función a las cifras efectivamente invertidas por los propietarios. ¿Cuáles son las cifras que efectivamente han invertido los propietarios? El aporte que realmente hizo el propietario. Entonces, contemplando eso,
y también va a formar parte de capital todas aquellas ganancias que se quieran capitalizar en la medida que provengan de incrementos patrimoniales genuinos. Es decir, todo lo que tiene que ver con aporte que ha realizado el aportante, o si no es el aporte del aportante, sino son ganancias, resultados positivos que haya obtenido el ente que se definió capitalizarla, siempre que provenga de esto y que sean de incrementos patrimoniales genuinos, justamente que sea de una ganancia y que se capitalizó. A eso va. Entonces, para poder tener en cuenta, ¿no?, de esta manera, el concepto de capital financiero lo que hace es a qué entiende como ganancias. Y para entender a qué entiende como ganancia, es entender primero a qué pone el acento o a qué fundamenta este mantenimiento de capital. ¿Y a qué pone el acento? A lo que decíamos recién, a la colocación que hacen los propietarios en la empresa, de manera tal de poder abordar esa medición desde la óptica del inversor de la empresa, del aportante, el aportante de esa empresa en los aportes que efectivamente realiza. Entonces, el capital va a resultar, la magnitud que tenga ese capital, va a resultar, resulta independientemente del valor que tienen los bienes que se ha invertido con ese aporte. A ver, acá con un ejemplo se va a entender lo que estamos diciendo. Entonces, de esta manera, el concepto de capital financiero va a ser todo incremento patrimonial que no provenga de nuevos aportes de los propietarios. Todo incremento patrimonial, toda ganancia que no provengan justamente de nuevos aportes que hacen los propietarios. Este es un ejemplo. Por ejemplo, se constituye una empresa aportándose con un capital de 100.000 pesos. Al cierre, los activos ascendían a 190.000 y los pasivos a 65.000. Por ende, el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, el patrimonio neto resulta de 125.000, que es la diferencia entre 190.000 y los 65.000 de pasivo. Estos 125.000, respecto del aporte que se había hecho de 100.000, quiere decir que tengo un incremento de 25.000 por sobre ese capital original. Y estos 25.000, entonces, van a constituir una ganancia en la medida que no hubiera otros aportes de los propietarios. Es decir, que estos 25.000 sí efectivamente son ganancias, y no es que en el proceso hubo otros incrementos que llevaron a que surgieran estos 25.000, sino que esos 25.000 surgieron a consecuencia de este aporte de 100.000 y que al cierre se tuvo estos 190.000 con esta deuda, ¿sí? Entonces, en definitiva, la magnitud del capital va a ser independiente del aporte que se haya invertido y va a considerar como ganancia todo incremento patrimonial que no provenga justamente de nuevos aportes, que en definitiva es lo que vimos hasta ahora. De hecho, el jueves, cuando veamos cómo sigue el otro mantenimiento de capital, vamos a ver que va a entender como ganancia otra cosa sobre el mantenimiento de capital físico, de manera tal que al entenderlo de otra manera, conceptualmente también se expondría contablemente de otra forma. Pero eso lo vamos a ver el jueves para no complicarlos más. Esto sí lo empecé a dar, lo que es el capital financiero, porque en definitiva es lo que vimos hasta ahora. El capital financiero es lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a seguir viendo en la práctica. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Matías va a seguir con informes de gestión y nosotros, yo en la parte teórica y después ya voy a seguir con la parte de modelos, de manera tal de el jueves ver de culminar modelos
¿sí? Y ver algunas cositas si podemos también del libro, ¿no? Algunas cuestiones técnicas acá que tiene el libro, y de manera tal de que a partir de la semana que viene, por lo menos a cuestiones, primero una bajada técnica en ejercicios muy sencillos, para después sí comenzar con ejercicios, con ejercitación de modelos, de manera tal de... Es un mecanismo, una vez que ya le tomaste la mano, pero hay que tomarle la mano. Entonces, es un poco complicado. ¿Alguna preguntita, algo, antes de culminar? Bueno, entonces chicos, nos vemos el jueves que viene y continuamos con el tema de modelos, ¿sí? Profe, Bueno, vale el otro capital, ¿no? ¿Cómo? Vimos el financiero y falté a explicar el otro, ¿no? Sí, por eso les digo. Por una cuestión de tiempo, lo continuamos el jueves, porque en definitiva es el que vimos hasta ahora y el otro sí es nuevo. Entonces, terminamos lo que es mantenimiento de capital, vemos lo que es medición de evaluación y vemos si podemos hacer alguna bajada con la parte técnica del libro, la técnica, no ejercicio, la técnica del libro, el jueves. Así que bueno, continuamos el jueves con este tema, chicos. Y el miércoles siguen con Matías todavía con contabilidad interna. Bueno, chicos, mucha suerte, buen comienzo de semana y nos vemos el jueves en mi caso. Chao, profe, buena semana. Chao, igualmente. Chao. Hasta luego, chicos. Chao, Hasta profe, luego. nos vemos.